Vamos a mirar en este segmento el contraste o la diferencia entre la mentalidad hebrea y la mentalidad griega. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos maneras de mirar la vida? Es lo que me estoy refiriendo. La filosofía de vida, la manera de mirar la vida, el pensamiento, cómo funcionan. Para esto necesito llevarlo un poco atrás a la historia universal. El primer imperio mundial fue establecido por Nabucodonosor, el imperio babilónico. Lo establece Nabucodonosor. Dios aún favorece a Nabucodonosor para que domine a su pueblo, porque su pueblo había quebrado el pacto. Después del imperio babilónico viene el imperio medo-persa con Darío al frente de ellos. Y viene y tumba a Babilonia. Tiempo después, muchos años después, hay entre cada imperio porque fue establecido sólido y duraron por tiempo, viene el imperio griego. El imperio griego con Alejandro Magno, que establece aún más grande lo que ya se había establecido por los dos imperios anteriores. El imperio griego es muy importante de estudiar, de analizar, porque no nada más dominó al mundo militarmente, sino que lo dominó llevándole su cultura, su pensamiento, su manera de mirar las cosas. Y esto es muy importante porque eso nos ha tocado aún a nosotros. Nosotros somos un reflejo de la filosofía griega o la cultura helénica, como se le nombra. Tiempo después de los griegos viene un imperio más grande, más fuerte, más devastador, más dominante, el imperio romano. Y el imperio romano domina a Grecia, pero Grecia domina culturalmente al imperio romano. O sea, el imperio romano viene y hace dominio a los griegos, pero los griegos llenan con su cultura, su manera de ver la vida, conquistan a Roma. Y Roma extiende hasta los lugares donde los griegos no habían podido extenderse el pensamiento o la filosofía o la cultura, como le quiere decir, helénica o griega. Su manera de ver la vida se empieza a fundir con los pensamientos de otras naciones, de otras tierras, con el pensamiento romano. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque nosotros somos producto directo del pensamiento griego. Ahora, en la conquista del pensamiento, de mirar la vida, a la única nación que los griegos no pudieron dominar o infectar con su pensamiento o penetrar su pensamiento, fue a los judíos. A la nación hebrea no pudieron. ¿Por qué? Porque los judíos tenían las sagradas escrituras, tenían la Biblia para darse cuenta quién era Dios, cómo funcionaba Dios, qué era la familia, cómo debía funcionar la familia. Ellos tenían toda la ley mosaica. A ellos no los podían haber dominado culturalmente. Los dominaron políticamente muchos otros pueblos, pero culturalmente que les cambiaran su manera de pensar, ninguno. Ninguno. Y esto es muy importante para nosotros, porque cuando nosotros leemos la Biblia, la escribieron mentes judías, mentes hebreas, con presuposiciones, con maneras de ver la vida, con maneras de ver quién es Dios, cómo funciona Dios, con maneras de cómo es la familia, cómo funciona la familia, qué dijo Dios de la familia. Muy diferente a la cultura que nos llegó a nosotros, que es la cultura griega. Es imposible para nosotros el leer la Biblia con una mentalidad griega y querer interpretarla de la manera correcta. Ahora, con esto no estoy diciendo que no podemos leer la Biblia y entenderla, claro que sí, pero hay ciertos conceptos que escapan de nosotros y por eso hay tanta división entre iglesias, entre hermanos, si debemos de ser uno, pero hay una división inmensa entre el pueblo de Dios, porque nos hace falta la humildad para darnos cuenta de que quizás no entendemos la Biblia tan correctamente como nosotros pensamos que es. Y es porque nosotros nos llegó la cultura griega. ¿Cómo nos llegó la cultura griega? La cultura griega los romanos la extienden en todo el mundo conocido de ese tiempo. Y aquí al continente americano nos llegó a través de la colonización tanto española como europea. Porque aquí a los Estados Unidos no vinieron los españoles, pero vinieron las colonias que nos llegaron de Inglaterra. Ve, a Centroamérica, a Sudamérica, les llegaron otros países, llegó
Francia, llegó Portugal, y a través de los años han llegado rusos de todas partes. Todo lo que es Europa y parte de Asia han venido a América y de una y otra manera se han fundido. El pensamiento del nativo americano, el criollo que nació aquí, lo que ha estado surgiendo, los pensamientos se han ido fundiendo. Hay ciertos pueblos aquí en América que no han sido tocados. Por ejemplo, los nativos americanos, los apaches, los sioux, los navajos, los opis, esta gente sigue creyendo como creyeron sus ancestros. En México, los yaquis, hay ciertos pueblos que tienen la mente original porque nunca han sido dominados o conquistados culturalmente por la ocupación que sufrió América. Lo mismo en Sudamérica, hay ciertos pueblos que siguen con sus costumbres. Es lo que yo le estoy trayendo. Nuestras presuposiciones tienen una base, una filosofía griega y es importante que nosotros los descubramos. ¿Cómo influye esto en mi vida? Bueno, bien rápido, le voy a decir, los griegos pensaban de Dios. Para los griegos era una cantidad de dioses. Padre de todos los dioses en el Olimpo, tenemos al dios Zeus, el dios del trueno, padre de todos los dioses, dominante. Pero muchos dioses debajo de él y muchos subdioses debajo de él. Y no miramos en nuestro tiempo cómo muchas personas le piden a subdioses para poder llegar al más grande. Esa es la cultura helénica, la filosofía griega que ha afectado nuestras vidas. Para ellos, Dios y el hombre aquí en la tierra, toda la vida de nosotros los hombres es el reflejo del carácter de los dioses. Todo lo que aquí acontece es lo que está aconteciendo en donde viven los dioses. Esa es la cultura griega. El mayor atributo de Dios para los griegos es la devastación de su poder, ese poder devastador que tienen los dioses. Entre más poder derramado, incontrolado, tenga el Dios, más poderoso viene a ser. Y hace el esfuerzo el hombre por satisfacer a ese Dios para que esté contento y no cause desgracias aquí en la tierra. Por ejemplo, para los griegos, cuando venía una ola marina, un tsunami, y devastaba una playa, es porque Neptuno, dios del mar, estaba enojado y mandó una ola, empujó el mar para que se muriera toda esa gente. O sea, todo lo que acontece en la tierra es reflejo del carácter de los dioses. Y hay que hacer algo como humanos, llevando ofrendas para que los dioses estén tranquilos. Lo miramos muy reflejado en nuestra creencia de hoy. ¿O no le ha tocado a usted escuchar ese absurdo? Le digo esto. Hace unos años, un joven de nuestra iglesia iba con los oídos tapados oyendo música sobre la vía. Y viene el tren y no lo oyó y el tren lo arrolló. Y durante su funeral, personas se acercaban con la familia y le decían, esa era la voluntad de Dios, consuélate. Esa no es la voluntad de Dios, por favor. Ese es un accidente que pasa por descuidos de nosotros. Sin embargo, sin pensar, las presuposiciones que nosotros tenemos llevan a las personas a decir cosas que nada tiene que ver. Es la voluntad de Dios que alguien se muera. Dios tiene control de las cosas, pero nos da un espacio a nosotros para que hagamos. Es la mentalidad griega. Sobre el hombre, ¿cómo pensaban los griegos? El hombre para los griegos era el producto de un pleito generado entre Zeus, padre de todos los dioses, y Titán, un dios malo. Un día, dice la literatura griega, o el pensamiento griego, Zeus, dios del trono, amaneció de malas y tiró un rayo y fulminó al dios Titán. El dios Titán era un dios malo, malvado, y se carbonizó, y de sus cenizas se formaron los hombres. Por eso es que el hombre es malo, porque viene de un Dios malo. Y eso está muy arraigado en nuestro tiempo, donde parece que la carne es pura maldad, porque venimos de Titán. No lo podemos decir así bíblicamente, pero son ideas que están dentro de nosotros. Los hebreos miran al hombre totalmente diferente, el poder de Dios totalmente diferente y Dios de una manera totalmente diferente. Lo vamos a mirar en el siguiente segmento. Vamos a mirar qué creían los hebreos o qué creen los hebreos de Dios, qué creen los hebreos del poder de Dios y qué creen los hebreos de nosotros los seres humanos, porque Dios nos hizo. ¿Te parece? Mire el siguiente segmento y que Dios le bendiga.